buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Síntesis. Yo soy Feli. Yo soy Fran. Esta columna me va a tocar a mí y quería comenzar un poco, como siempre, preguntándote. Pero esta vez vamos a hacer un ejercicio de imaginación. ¿A qué te suenan estas afirmaciones que yo voy a decir? Vamos a intentar describir una industria. Es una industria que comercializa sustancias altamente adictivas, pero legales. En la mayoría de países son culpables de la adicción de una de las sustancias más adictivas conocidas por el hombre. Se comercializan apuntando a grupos jóvenes, generalmente, y se sustentan en su inocuidad. Ok. Aparente inocuidad, digamos, como que en apariencia no hace daño. Estoy pensando en dos. Una, la industria alimenticia. Otra, los narcos, digamos, tipo la venta de marihuana y demás. Es aún más adictivo. ¿Más adictivo? No dije farmacéutica, pero supongo que no va por ahí tampoco. Más adictivo. Interesante. Apuntado solo a jóvenes. No solo a jóvenes, está presente en todas las generaciones. Pero últimamente el marketing lo están tirando solo a jóvenes, generalmente. Ok, a ver, ilumíname. Y por la descripción es medio similar a, por ejemplo, cómo arrancó la industria del tabaco, donde era aparentemente inocuo, se publicitaba para reducir el estrés. O sea, tiene su cierta similaridad. Y bueno, La realidad es que es igual porque las empresas que lo comercializan son las mismas. O sea, en este episodio de lo que yo quiero hablar es del vape. Del vapeo, del cigarrillo electrónico. ¿Y cuál es la sustancia? Afortunadamente me fui de ahí y volví al tabaco. ¿Cuál es la sustancia que es la adictiva? La nicotina. Ok, perfecto. Hablemos de eso. Me encanta. Parece fascinante. Bueno, claro, en apariencia, perdón que te interrumpa, en apariencia inocuo porque era como que se muestra como una revolución en el tema de poder fumar y demás porque no hacía daño y bueno, probablemente se haya demostrado lo contrario, ¿no? Sí, es complejo, pero bueno, no... En la columna yo no quería hablar tanto del discurso más tradicional, que es si es dañino o no. Que bueno, ya les voy adelantando que sí es dañino. Pero claro, quería plantear más que nada el peligro que puede conllevar esto a la juventud. Analizando las estrategias que se utilizan, principalmente que utilizan las empresas que comercializan estos productos, para tener cada vez más clientes dependientes. O sea, desde un principio también quiero aclarar que si sos un fumador en recuperación y usas los cigarrillos electrónicos como método de reducir la ingesta de humo, está perfecto. Más adelante voy a hacer unas recomendaciones sobre eso, pero no es la intención de la columna desincentivar el esfuerzo para abandonar la nicotina, ni mucho menos. Tal cual. Exacto. Pero bueno, para arrancar, vamos a entrar con definiciones, como de costumbre. Para empezar, tenemos que definir qué es vapear. Vapear, básicamente los cigarrillos electrónicos o vapes son dispositivos operados por batería que se utilizan para inhalar aerosoles de nicotina o otros líquidos psicoactivos, porque también existe el vape de cannabis. Claro, eso te iba a decir. Se le dice vape hace mucho, pero antes el antiguo cigarro electrónico tenía una especie de talco. No era vapor literalmente. Es que también tenía como un polvito. Vamos a tener que definir eso. Porque, ¿qué pasa? A veces estos dispositivos son descartables, a veces son recargables, pero se promocionan inicialmente como dispositivos para dejar de fumar. El tema es que hay un marketing agresivo que llevó a una explosión en su uso en adolescentes y adultos jóvenes, que no fumaban, simplemente arrancaron a vapear. Pero bueno, ahí vamos a la pregunta de ¿qué es eso que inhalan los que vapean? ¿Es vapor? Bueno, para arrancar, no es vapor. Como tal, físicamente no es vapor. La descripción física sería que es un aerosol. Aunque se venda como vapor de agua, lo que produce al calentar el líquido en estos dispositivos es una mezcla de micropartículas, muchas de ellas tóxicas, que se funden en el aire y se aspira. El término vapor suena más inofensivo, pero bueno, como veremos más adelante, estos aerosoles no son así.
Este aerosol contiene nicotinas en unas dosis altísimas, porque algo que es cierto del tema de los vapes es que la nicotina, la ingesta de nicotina es mucho más alta, por el simple hecho de que no te cansa tanto como fumar. Vos podés vapear 24/7 si querés. También contiene propilenglicol y glicerina vegetal, que son los que generalmente se usan para hacer los liquiditos, que al calentarse liberan compuestos que son cancerogénicos grado 1. Agentes saborizantes, que varios han sido probados que cuando se inhalan, que varios han sido probados para la ingesta, pero no para la inhalación. O sea, son saborizantes, ponele el mentol, pero no se sabe si para inhalar es igual de inocuo que cuando te lo comes, porque todo el sistema respiratorio y el sistema digestivo son bastante diferentes. Exactamente. Más allá de eso, la glicerina vegetal se consume, digamos, y se usa en jabones y demás, pero estamos hablando de meterla en los pulmones. Claro, y son sistemas muy diferentes, o sea, de que están hechos para cosas distintas. Obviamente. Y por último, que es de las cosas más terribles que puede llegar a tener, es los metales pesados. Contienen plomo, estaño y níquel, que generalmente provienen de las bobinas con las que se calientan. Para dimensionar... Claro, como residuo. Claro. Para dimensionar, y dando un ejemplo medio burdo, sería como aspirar un desodorante ambiente. Es un aerosol hecho con sustancias que no fueron aprobadas por la inhalación, y aparte se desconoce el resultado de la exposición a largo plazo. El único detalle es que este desodorante de ambiente es altamente adictivo, porque por lo menos el Poet no tiene nicotina. Claro. Pero bueno, o no lo sabemos. O no Nadie se le ocurrió todavía. Hacer... No lo recomiendo para nada. No. Si no les alcanza para comprarse un vape, tampoco usen el Poet. Recomendación de la casa. Pero bueno, ¿qué pasa con el cuerpo cuando ingerís este aerosol? Varias fuentes, yo consulté un montón de estudios y se documentó que el vapeo puede provocar inflamación pulmonar principalmente, irritación en las vías respiratorias y reducción en la capacidad de intercambio gaseoso. En casos extremos incluso, en jóvenes sin enfermedades previas se ha producido un síndrome conocido como EVALI. EVALI es una enfermedad que se determina exclusivamente por el vapeo. Es más, la sigla en español significaría lesión pulmonar aguda asociada al uso de productos de vapeo, que ha llevado a hospitalizaciones y hasta muertes. Tremendo. No sabía eso. En el caso de los vapes de cannabis, por ejemplo, para no hablar siempre de los más tradicionales, el acetato de vitamina E, que es el que se usa como diluyente para el THC, ha sido identificado como una de las causas más probables de EVALI. Pero la verdad es que con la alta combinación de ingredientes que hay en los líquidos, no se sabe con certeza qué es lo que está provocando este daño. Se sabe que hay un daño. No, además que para mí hay un componente de producción artesanal, que es que la gran mayoría de líquidos y demás, como es un producto que no es legal, comercial, en la mayoría de los países, se hace medio por izquierda, entonces como que no tenés una seguridad de que haya un control de laboratorio, de qué producto que tiene, qué usa y demás. Y los que no son hechos medio por izquierda los traen de, por ejemplo, los chinos, que son descartables, y tampoco sabés qué tienen adentro. O sea, no pasó ni por el ANMAT eso. No tiene idea, porque es una cápsula metida dentro de una maquinita y anda a chequear. Confía en el criterio del tailandés que lo fabricó y ya está. Y acá el problema no sería solo un problema de salud física, sino que la nicotina que está presente en la mayoría de los vapes es altamente adictiva. Y en el cerebro adolescente es devastadora. Hay estudios que demuestran que durante la adolescencia el cerebro está en plena etapa de desarrollo y la nicotina afecta principalmente en el aprendizaje, la memoria, el control de impulso, las emociones. O sea, genera hasta padecimientos psiquiátricos. Estudios en animales y humanos demostraron que la exposición temprana a la nicotina puede dejar cicatrices duraderas y hasta eternas, dificultades cognitivas, mayor riesgo de trastornos de ánimo y una proporción mayor a caer en otras adicciones a futuro. Pero no sería eso lo más peligroso. Lo realmente preocupante es que se sabe y aún así no se lo detiene, sino que se explota. Acá ya vamos hablando un poco más del marketing. O sea, ¿qué es lo que principalmente quería tratar? Ya habiendo hecho un poco la introducción y sabiendo que estamos hablando, vamos al marketing que se utiliza.
Algunos ejemplos, por ejemplo, son vapes con diseño minimalista, formas similares a memorias USB, empaques de colores brillantes, sabores como frutilla ácida, algodón de azúcar, cheesecake o Red Bull. O sea, no están apuntando a una persona de 60 años que quiere dejar el tabaco. Es evidente que apuntan a un público más joven, vendiéndose como una opción más cool de ingerir nicotina. O sea, es un público joven que probablemente no conozca o minorice los riesgos y, más importante, que no fuma. Obvio. Lo que se lograría sería un nuevo adicto a la nicotina por un medio mucho más amigable, entre comillas, ya que cuesta mucho menos que fumar, es mucho más sencillo, no deja olor en la ropa ni en la casa y se puede hacer continuamente sin presentar cansancio. Lo que solo empeora la situación, ya que el consumo de nicotina se dispara por los aires. No, bueno, trayendo un ejemplo acá cercano, yo tengo un capítulo en el que estoy vapeando mientras estamos grabando el capítulo. Y yo antes no fumaba, digamos, tanto como por ahí ahora que estoy fumando más seguido. Y arrancó ahí con el vapor de mierda ese de Ignite, que claro, es negro, fachero, tiene un toro ahí, el cráneo de un toro, y que te da la facilidad de esto, que vos cuando fumás te tenés que retirar, te tenés que ir del lugar, tenés que alejarte, y esto lo puedes hacer hasta arriba de un bondi y nadie te dice nada, pues vapor, ¿viste? Entonces tu inyección de nicotina es constante, no paras nunca. Y hay un desconocimiento. Ni hablar de que se calienta una batería y vos te la estás metiendo en el pulmón, pero es una batería caliente, tipo, sí. Y ni hablar del desconocimiento de la ley, porque en realidad sí es ilegal fumar adentro de un bondi. Sí, claro, fumar lo que sea. Primero, el vapeo es ilegal en Argentina, el vapor, que bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, principalmente porque la ilegalidad se traduce en una marginalidad. Promueve. O sea... Sí. Pero después la ley de que prohíbe fumar en ambientes cerrados se extiende a cualquier producto. Son productos derivados del tabaco. Y producto derivado del tabaco se refiere a la mayoría de las cosas que requieran nicotina. O sea que técnicamente es ilegal. Pero es un gris. Sí, lo que pasa es que por ahí es ilegal porque para cuidar la industria tabacalera de acá de Argentina. Pero, o sea, no es que es ilegal porque cuidan a la gente nada más. Si fuera ilegal porque cuidaran a la gente nada más, prohibirían el pucho. O sea... Claro. Pero por lo menos la comercialización y demás. Porque, a ver, el principal eslogan de estas empresas es que es 95% menos dañino. Que, a ver... Claro. Hay millones de comillas. Hay millones de comillas porque si bien es una alternativa más sana que fumar, entre comillas, todavía no se sabe. Porque al igual que cuando arrancó el tabaco, los estudios toman por lo menos 10 años de exposición continua para ver qué le pasó a la persona. Obvio. El tabaco se lo creía inocuo, es más, se recetaba muchas veces como medicamento contra la ansiedad. Hasta que empezaron a salir los primeros casos y después empezó a disturbir todo. Ahora ya están apareciendo algunos estudios, o sea... Había casos de... No sé si te acordás. Había jugadores de fútbol, de rugby que salían fumando en el vestuario. Se relacionaban mucho al éxito masculino y demás. Que de hecho, por ejemplo, esto es interesante. No sé si hurgaste en esto. Pero desde que salió la serie Peaky Blinders... un tipo hizo un artículo periodístico de que desde la aparición y la fama de esa serie, porque una cosa es que aparezca, otra cosa es que lo mire mucha gente, el incremento, creo que fue en España, el incremento de jóvenes fumando, jóvenes con adicción al tabaco, fue creo que de 20%. Uh-huh. Tipo, el loco empezó a recabar estudios que se hacían como anualmente. Y veía que fue un exponente y él dijo, como que abrió la pregunta si la exposición a contenidos en donde el protagonista, por ejemplo, es un Chad en términos así virtuales, y está fumando, le genera un tipo de mensaje a esos pibes. Cuando venimos de un cine en el que se está explorando la idea de que fumar es cuando estás en el peor de los pozos psicológicos, porque por ejemplo podemos analizar el Joker 2, el tipo está
desesperado por fumar un cigarro, pero él, su psiquis está en el abismo, ¿entendés? Entonces es muy difícil empatizar con ese chabón, salvo que vos estés en la mierda, entonces decís, ok, si te van con él es porque estamos en una. Es que, a ver, es una droga y se usa principalmente para escapar del estrés. Y en una etapa de cambios tan agresiva como es la adolescencia, no es normal caer en esa adicción. O sea, no es anormal. El tema es que se lo facilita tanto. Porque el pucho cuesta. Claro. Es una realidad de que es mucho más complicado que una persona agarre adherencia al cigarrillo, porque tiene un montón de contras. O sea, ya tenés que aprender a consumirlo, te tiene que gustar. No, el sabor estás tragando humo. Es difícil, te mareás y demás. Esto funciona de la misma manera más o menos que las máquinas de niebla de los boliches. Como el hielo seco. El problema es que te lo estás metiendo en el pulmón derecho, sin ninguna dilución ni nada. Entonces, a ver, es mucho más sencillo. Entonces es mucho más fácil, y acá es la paradoja, es mucho más fácil para una persona hacerse adicta a la nicotina mediante esto y después tranquilamente virar hacia el tabaco. No, claro, lo vieron como una puerta de acceso para gente que no le gustaba de una, digamos. Y es más, ¿quiénes son las principales empresas que están vendiendo cigarrillos electrónicos? Probablemente las tabaqueras. Philip Morris. Claro, Philip Morris. Ok, lo que pensaba con eso es que también hay toda una lógica que es parecido a los productos tipo las bebidas energizantes y demás, de ponerle todo por ejemplo, esto de los puchos no vienen con un paquete marrón y gris, sin nada. Es tipo colores azules, como que te asocian a la noche, sobre todo los que apuntan, por ejemplo, para público joven y femenino. Pasa lo mismo que cuando se empezó a comercializar el pucho mentolado, que son todos colores llamativos. Pucho mentolado, con uva y todo relacionado a lo nocturno, digamos. En cambio, ponerle Camel. Los que fuman Camel siguen siendo los mismos viejos de toda la vida que fuman ese Camel y ya está, digamos. Pero es loco como, si bien no se prohíbe el cigarro y por ahí no es la mejor medida prohibirlo, sí estas estrategias que no sé cómo uno las puede controlar, pero son estrategias que apuntan a un público en específico y que cualquiera con dos dedos de frente te das cuenta que le apuntan a un joven. Es que la estrategia es sencilla, o sea, ya se están vendiendo cada vez menos cigarrillos. Yo soy una empresa tabacalera, necesito vender más cigarrillos. Es preferible que empezar a comercializar estos productos, a pesar de, por ejemplo, Philip Morris no es de los primeros que vende cigarrillos electrónicos, ni mucho menos en el mundo. Pero lo empiezan a comercializar, lo empiezan a hacer conocido, y una vez que vos tenés un adicto a la nicotina, hacer el reemplazo por otra sustancia, por otra cosa que te da nicotina, por ejemplo el tabaco, es muy sencillo. Entonces vos lo único que estás haciendo es creando clientes. O sea, es una fábrica de clientes constante y en la juventud. Si el cigarrillo tradicional está perdiendo mercado, la solución sería crear eso. Sería un producto más lindo, más dulce, digital, pero igual o más adictivo. Sí. Que su negocio es la nicotina, digamos. O sea, los tipos te venden algo que vos no vas a dejar de consumir. Es una lógica de narco, o sea, es lo mismo. Es decir, yo te vendo algo que te va a generar dependencia y vos por más que creas que lo controlás, en algún momento no vas a dejar de comprar. Es que imagínate que aún así, después de la cantidad de estudios que hay y todo en la actualidad, hace relativamente poco llegaron a afirmar las tabacaleras que la nicotina no es adictiva. O sea... Claro, mirá, chico. ¿No? Ya ahora me van a decir que no es adictiva. No puede ser. Ya es todo tan gris y está todo tan legal. Es que ahí hay un tema con el asunto. Acá un palito para los compañeros liberales. Hay un asunto con el tema de la no participación de un Estado o un Estado con reglas o un acuerdo y dejar en la libertad de los benefactores sociales comerciantes las decisiones de una nación o de una sociedad. Sí. Porque si el tipo se guía en su vida y su objetivo es el rédito económico, le importa un pepino si la gente fuma, porque lo que quiere es plata. Sí, ¿se entiende? Más adelante voy a hablar de... Porque gente va a seguir naciendo y ya está, y listo. Más adelante voy a hablar exclusivamente de la regulación, pero sí, la realidad es que es esa.
O sea... Obviamente que cuando tenés un Estado corrupto, bueno, también es un problema, porque los tipos hacen negocio y se ponen una careta de que te están representando y en realidad no, como probablemente pasa en un montón de países que se entongan con las tabacaleras para ganar una coima, guita y demás. Pero la presencia de un marco regulatorio como serio en estos asuntos o tratar de cuidar a la gente no es lo mismo que prohibir o quitarle libertad a la gente. Es simplemente, mirá, evidentemente están teniendo ciertas técnicas comerciales que manipulan a la masa y ustedes, boludos, no se dan cuenta. Entonces, como si nos damos cuenta nosotros, tratamos de cortar esto que lo hicieron, por ejemplo, con ponerte los carteles en los puchos y demás. Claro. Pero que desde mi punto de vista, o sea... no sirve nada, porque vos el marketing se lo respetaste todo. Tipo, vos el diseño no es que le dijiste, los tenés que vender en bolsa, no lo puedes vender, lo tenés que vender. Y bueno, ahí cambia un montón, porque si vos te vendes una bolsa de pucho suelta, así. Y en Argentina, por suerte, está bastante fuerte la legislación en ese sentido, o sea. Sí, hubo una época muy fuerte. Pasa que se fumaba mucho acá. Claro. Ahora se fuma menos, pero en una época fumaban de los 12 años. Es que ahora por ejemplo, bueno. Todo lo que es cigarrillo electrónico está prohibido hasta publicitarlo. Y aún así se hace cumplir tampoco la ley que si vos ahora te metes en Mercado Libre vas a conseguir. Pero después ¿cigarros electrónicos? ¿Sí? En todos los kioscos hay. Pero eso es un mercado, pero es un mercado gris ese. Pero claro, sí. Algo que está a la vista de todos es Mercado Libre. Vos te metés ahora en Mercado Libre y por lo menos 2 publicaciones encontrás. Y comprás. Sí. Claro. Sí, es verdad. Yo en un momento lo empezamos a naturalizar, pero se llenó, como si fueran los spinners de ese momento, ¿sí? Se llenó de cigarros electrónicos de diferentes marcas. Era rarísimo. Y lo peor es que el público apuntaba al mismo público que compraba los spinners. Chicos. A chicos. Claro. Chicos, o sea, por algo quizá un poquito más grandes. Por algo le ponían el Supreme, que estaba de moda por el Fortnite, no estaba de moda porque les gustaba a los millennials. O sea. No, tal cual. Empezaron a hacer nexos que eran muy turbios. Pasa que es inescrupuloso el mercado en ese sentido. Es tipo, hay que vender y más cuando no está regulado. Bueno, yo con lo que trajiste hoy, antes de que continuemos, porque quería hacer una pausa, hay un tema que yo quería charlar hace un tiempo que es un autor que se llama Edward Bernays. Voy a hacer algo breve y después en otro episodio probablemente hable de este tipo. Ampliaremos en otro episodio. Sí, así no te interrumpo tanto, pero Edward Bernays tiene un libro que se llama Propaganda, en el que él desglosa más o menos cómo es su mecanismo de manipulación y demás de masas. Es uno de los tipos que incrementó muchísimo las ventas de la comida. Viene de la industria tabacalera y se fue a la industria alimenticia. Y empezó a generar, por ejemplo, poniéndole componentes misteriosos a los cereales, por ejemplo, que se disparen las ventas. Y acá usé a nuestro amigo DeepSeek y le dije que me resuma las técnicas, y hay una que era lo que te quería decir, que es técnica de persuasión, creación de necesidades, vincular los productos o ideas a deseos inconscientes, fumar como símbolo de la liberación femenina en la campaña Torch of Freedom, sí. O sea, antorchas de la libertad, testimonio de autoridades, usar figuras respetadas, médicos, celebridades para avalar mensajes, y el efecto bandwagon, que esto es lo que te quería decir, convencer a la gente de que todos lo hacen para generar aceptación. Pero como naturalizar y generar como la idea de que es normal, por ejemplo, que en una reunión familiar estén fumando y demás. Y eso, la única forma de cortarlo es con una medida pública, porque es una estrategia de venta. Es una estrategia de venta, y la única manera de cortarlo es con comunicación comunicación científica y una medida pública. Que la gente esté informada, claro, y que aparte se fuerce a la industria a no ser tan agresiva. O sea. Bueno, claro, exacto. Como amigo, está todo bien que quieras plata, pero me está matando los pibes. Tipo, estamos todos locos. Es un límite. No puede ser. Vos no podés hacer adicta a toda una población en pos del dinero. Tipo, tiene que haber un gris, un límite en el medio. No, bueno, claro. Sí, tiene por lo menos el sentido ético de decir hasta que sean mayores, que incluso, porque si profundizamos, sigue estando mal. También es cuestionable, porque vos
si vos utilizas técnicas de manipulación, por más que una persona tenga 18 años, no se vuelve Buda y se da cuenta de todos los procesos que es como que a los 18 te transformás en Neo. Yo no sé si todos habrán cumplido 18 en algún momento, pero no es que baja el Buda y te dice, bueno, a partir de ahora tenés todas las decisiones. A partir de ahora entendés toda la realidad y sabés las intenciones de la gente. Tenés la vida arreglada. Si vos utilizás técnicas de persuasión o cognitivas para manipular la decisión de alguien, también es cuestionable, chabón. Pero si ya estamos hablando de un mercado que es tan agresivo, que influye dentro de la juventud, imagínate en la adultez. Bueno, claro. Sí, ¿Cuál es el criterio de decir, no, tiene 18 ya, pero si ya se pasa, si ya no les importa que la legislación prohíba, porque está prohibida la venta, por ejemplo, de cigarrillos a menores de 18 años, está prohibida en la mayoría de países. O sea, y me va a decir que nunca vieron un chico fumando, o sea, ¿de dónde lo sacó? No, claro, más vale. Pero obviamente se lo pasan. Sí, obvio. Pero bueno, ya yendo al lado de más que nada los datos, conseguí varias investigaciones. Dentro de ello, según datos en Estados Unidos, los cigarrillos electrónicos son ya el producto de tabaco más consumido entre los jóvenes. Más del 13% de los estudiantes secundarios reporta haber vapeado en los últimos 30 días y lo hacen más que los adultos. Muchos comienzan porque les parece curioso, por los sabores o porque creen que no hace daño. Y ahí está el gancho, la percepción de bajo riesgo. Las encuestas de los jóvenes que ya vapean son 2 o 3 veces más propensos a creer que no hay daño o que el riesgo es totalmente mínimo. Pero los estudios de laboratorio dicen otra cosa. Cambios celulares, estrés oxidativo, difusión inmunológica en los pulmones, daño epitelial, partículas que pueden provocar enfermedades respiratorias crónicas como la EPOC. O sea, aunque el cáncer tarda años en aparecer, el deterioro empieza mucho antes. Claro. ¿Por qué ahora están apareciendo estudios tan temprano? Porque ya sabemos qué buscar. Porque ya pasamos por esto. Pues ya pasó con el pucho, claro. Ese es principalmente el problema que tiene la moda. Vapear se volvió una moda. Y las modas, cuando se trata de salud, pueden ser peligrosísimas. Es que hablamos de esto de bandwagon, todos lo hacen. Es que no solo es un acto individual, es un ritual social. Es la presión de grupo. Claro. Es una forma de sentirse parte. Claro, está esto de fumador social, de decir, no, yo soy fumador social, fumás. Claro, sos fumador, bien, pero por definición. Claro, fumás. Necesitas que haya gente, pero está todo bien, fumás. No, y es más, y es hasta más peligroso porque ligás el disfrute social al consumo de la sustancia. Sí. Entonces no solo... Al cigarro, claro. No solo que tenés la adicción a la nicotina, sino que cuando careces de ella es la añoranza a... Es como, si yo estaría la dependencia emocional. Claro, si yo me fumaría un pucho estaría más contento. Probablemente no. Claro. Pero lo único, o sea, si lo rebajamos a término biológico, lo que sentís es ese shock que tampoco lo sentís siempre, porque siempre hay como un mito de que ningún cigarro es como el primero del día, por ejemplo. Sí. ¿Por qué? Porque le estás metiendo por primera vez la dosis de nicotina a tu cuerpo y se relaja hasta que no tiene más, y cuando no tiene más te pide y nunca satisface, digamos. Es que el cerebro recompensa, cada dosis de nicotina la recompensa y te la mantiene, te la mantiene generando dopamina, pero claro, el primer shock es fuerte, pero cuando no lo sentís, ahí está el problema, porque es como... Dale, dame más. Necesito otro. O sea, claro, necesito otro. Claro. Siempre... La historia es cíclica. Ya pasó con el tabaco en los años 60. Fumar se volvió un símbolo de estatus, rebeldía y glamour. Décadas después descubrimos que mataba. No hay que cometer el mismo error. O sea, y acá, hablando un poco de la regulación llega, pero llega tarde. Algunas medidas ya se han tomado. Siempre. Aumentar la edad mínima de compra, prohibir ciertos sabores, porque se ha detectado que hay muchos saborizantes que son... toxiquísimos, exigir advertencias, pero la realidad es que la regulación sigue siendo débil. En algunos países los vapes se venden en kioscos, en redes sociales, sin ningún control, y se siguen vendiendo menores. Aún no hay estándares internacionales estrictos sobre su contenido, sobre cómo se puede publicitar y qué se puede publicitar. Se necesita una legislación fuerte, seria y que trate los cigarrillos electrónicos como lo que son, productos que alteran la salud con riesgos adictivos y tóxicos, especialmente para los más jóvenes. En Argentina, por ejemplo, desde 2011 están prohibidos completamente, pero esto impulsó un mercado de negro desregulado donde los productos no son testeados ni aprobados.
Esto, más que una solución, es un taponamiento. Gracias a la desregulación, los vapes se siguen vendiendo, pero sin control alguno. Es que volvemos a la ley seca. O sea, prohibir no sirve de nada. Te genera un mercado paralelo que a veces termina siendo más fuerte. Lo que para mí es interesante hacer es justamente tener medios de comunicación y de legitimidad popular en el que la gente se pueda informar directamente. Por ejemplo, no sé, que haya mecanismos de difusión de esto públicos. Entonces que la gente de última decís, bueno, a ver, casi todos sabemos que el cigarro te hace mal. Y los que eligen fumar lo hacemos sabiendo que es una cagada y que te hace mal la salud y demás. Ahora, ahí uno no es tan vulnerable a los mecanismos de venta y demás, porque ya es una decisión vos tuya que te querés dar la cabeza contra la pared. Bueno, yo no te puedo decir nada. Claro. Ahora, con esto, el problema que yo veo por lo menos con el vape es que es esta presunción de inocuidad. O sea, te la venden como que no pasa nada, como que está todo bien. Y eso es engañar a la gente. Y sí, debería haber un medio de difusión en el que vos digas, che, mirá, esto y el pucho es lo mismo, va para el mismo camino. Por más que sea más suave y demás. Claro, no es que es igual de terrible, pero para una persona que no consume nada, es malo. A ver, no, tal cual. Es sencillo. Pero si te puede agarrar EPOC y te puede agarrar una enfermedad por fumar, la comparación es cercana. Por más que el porcentaje sea menos, vas en camino a eso. Yendo por este lado, o sea, yo, como ya dije, iba a plantear la pregunta, pero no ayuda a dejar de fumar. A ver, algunos estudios sugieren que sí. Bajo supervisión médica, los cigarrillos electrónicos pueden ser menos dañinos que fumar tabaco y servir como una herramienta de transición, porque si vos vas de a poco disminuyendo la dosis de nicotina, lo que te permite el cigarrillo electrónico es medir la dosis de nicotina. Graduarla. Claro, podés ir cada vez a menos. Pero hay un matiz clave, que esto solo aplica a fumadores adultos con adicción establecida y no a adolescentes o no fumadores que se inician por curiosidad o por moda. Para personas que deseen dejar de fumar, lo que se recomienda es ir reduciendo de a poco la dosis de nicotina en los líquidos para luego abandonar el hábito. Por eso considero que no deberían ser prohibidos, porque hay personas que en serio los necesitan, al igual que necesitan parches de nicotina, pero sí regulados, al igual que el tabaco actualmente. Para quien nunca fumó, vapear no solo es innecesario, sino que arriesgado y peligroso. Es como empezar a tomar metadona sin haber sido adicto a la heroína, o sea, no tiene sentido. Tal cual. No, y además que te la vendan en frasquitos con sabor a melón, entonces vos decís, mirá, no pasa nada, y después terminás en un quilombo. Claro, no es una gaseosa. No, claro. Hay un componente también extra que lo quería señalar, que es que no solo se vende como cool, sino que también hay una pretensión de estatus, porque son productos caros, sobre todo los productos que no son intercambiables, porque había un momento en el que vos te comprabas, como que te armabas un arma, te comprabas todos los componentes y demás, y andabas con ahí como cambiando la resistencia, mojándola, era una cosa muy artesanal. Eso ya no existe tanto, y ahora vienen los que ya están armados, digamos. Y no se le puede rellenar, no se puede cambiar nada. Una vez que se gasta toda la potencia de la batería, o sea, se gasta la capacidad de carga, ya está, lo tenés que tirar. No solo que es basura tecnológica, porque vos estás tirando un pedazo de metal con una resistencia y demás, y cuando se te termina lo tirás al tacho. Y una batería de litio. Y una batería de litio, sino que hay una pretensión de pertenencia a una clase muy alta porque es muy caro. O sea, te salen 30 o 40 lucas, estamos hablando de para gente que no es argentina, si es que nos escuchan. Son 50 euros, ponele más o menos, $50. Claro, 30 o 40 dólares. Entonces vos decís, es algo que es caro, que no es que te dura 2 años, te dura... Depende cuánto fumes, y a medida que vos tenés más adicción fumás más, y como estás liberado para hacerlo en cualquier lado fumás aún más. Claro. El gasto se vuelve muy grande y después es como una cuestión de ok, yo fumo esto porque tengo plata, básicamente, porque vos fumas puchito y está todo bien, pero los que pueden acceder, los que terminan pudiendo acceder, y eso también genera como necesidad de consumo, el querer
pertenecer a este grupo de personas que fuman puchito. Antes pasaba con el cigarrillo. Antes pasaba con el cigarrillo armado y con el cigarrillo tradicional. Si vos fumabas armado era porque no tenías tanta plata, porque no te daba para comprar el tradicional. Y los que fumaban más el tradicional eran los que eran caretas. O sea. Y claro. Ahora volvió el armado. Claro. Claro. Ahora volvió el armado. Pero por ejemplo, a ver, ya vos cuando comprás un producto de estos, estás prácticamente comprando un powerbank. Que tiene un accesorio arriba para fumar. Por supuesto que es caro. Y encima tirarlo. O sea, si a vos nunca se te ocurriría agarrar un powerbank que está perfectamente útil y tirarlo a la basura porque contaminación, mucho menos algo así, que no solo eso, sino que tiene un montón de cosas adentro por el líquido y todo que hacen que sea irreciclable. A mí me pasó cuando compré este Ignite, que es gracioso porque el dueño de la marca es Dan Bilzerian, que es un personaje muy interesante, Dan Bilzerian. Tipo todo trabado, pero por esteroides, con muchas mujeres, que vive en una isla, tuvo quilombos de deudas y demás, y de repente sacó Ignite y todo el mundo lo compraba. Me pareció loco el tema que sea descartable, porque yo venía de cuando había probado el vapor, vos te comprabas todo el kit y vos lo ibas recargando. Incluso tenía amigos que compraban los baldes de glicerina vegetal con saborizantes y se lo armaban ellos mismos. Era una locura. Pero en ese momento era como muy casero porque tenías que esquivar había mucha más regulación, ¿viste? Claro. Lo conseguías muy por otros lados. Y en esa época te estoy hablando de hace 5 años, no sé, pero parece hace un montón, ponían como patrocinadores de los líquidos y de los vapers a pibitos que hacían trucos, como con el humo. Sí. Entonces te decían, los líquidos usados en este comercial no tienen nicotina. Claro, vos arrancás sin nicotina, porque es jugás con el vapor y qué sé yo, pero no todos los líquidos que venían sin nicotina. Venían con graduación de un 1%, un 2%, y haces el camino inverso al que quiere dejar de fumar. Entonces un producto que arrancó para ayudar a la gente a dejar de fumar termina siendo, bueno, cómo hacer una medusa con humo. Y es hasta peor porque vos podés consumir una cantidad de nicotina absurda. Porque eso lo que te permite regular la cantidad de nicotina también te la permite aumentar. Y una persona que es adicta, si vos le das más, le gusta. O sea, no, olvídate. Es sencillo. Olvídate. Y acá ya... Sí, yo me acuerdo que te pegaba una mareada cuando fumabas te vapeabas uno con mucha nicotina porque ¿sí? Tenías a alguien que estaba haciendo un tratamiento, por ejemplo, una caladita y quedabas... Ok, era como que te fumabas, no sé, 7 puchos seguidos. Sí, ¿viste? Sí, de un saque. Y acá, agarrándome lo que habías dicho de que está como permitido en cualquier lado, como que se puede hacer en todos lados, quería hablar un poquito de un riesgo que es medio invisible, que con el pucho se tiene mucho, pero con esto ni se considera, que son los vapeadores pasivos. Ah, claro, bueno. Generalmente esto no se discute y debería encender las alarmas. La exposición de terceros al aerosol de los vapes. Así como durante décadas hablamos del fumador pasivo, esa persona que sin encender un cigarrillo sufría las consecuencias del humo ajeno, hoy estamos ante una nueva figura que es la del vapeador pasivo. Aunque la nube del vapeo parezca más liviana, más limpia o menos molesta, lo cierto es que no es inocua y diversos estudios han encontrado que el aerosol exhalado por los vapeadores sigue conteniendo nicotina, metales pesados, compuestos orgánicos volátiles y partículas ultrafinas, que permanecen en el ambiente y pueden ser inhaladas por quienes están alrededor, especialmente en espacios cerrados. Por eso no vapeen en subtes. ¿Y qué pasa cuando no hay una legislación que prohíba vapear en lugares públicos cerrados? Pasa lo que ya está pasando. Gente vapeando en cafés, oficinas, salas de espera, incluso en transporte público. Y como no hay un humo visible, se asume que no hay riesgo, pero los hay. Las personas que ya comparten esos espacios, niños, embarazadas y adultos mayores, están inhalando estos compuestos dañinos, sin haberlo elegido. Es una forma moderna de contaminación involuntaria. Y peor aún, esta falta de regulación normaliza el vapeo, lo que lo convierte en parte del paisaje, lo blanquea. Donde antes estaba mal visto encender un cigarrillo y se ve con naturalidad el vape como si fuera aire perfumado, pero como si no dejara huella. Pero sí la deja. Por eso surge la necesidad de que se tomen medidas claras y coherentes, como ya venimos diciendo. No tiene sentido que esté prohibido fumar en restaurantes o escuelas, pero no vapear. Es el mismo principio, proteger a las personas
de un daño que no deberían estar expuestas, y sobre todo enviar un mensaje social claro que vapear no es inocuo, ni para quien lo hace, ni para quienes lo rodean. No, tal y cual. acá vengo a reinsistir otra vez en, si sos una persona que consume cualquiera o fuma o vapea, y tenés gente alrededor, aléjate. No, claro. Aunque, Sí. aunque esté permitido, si vos estás en una parada de colectivo, está perfectamente abierto, aléjate. No es necesario. Sobre todo gente que no conoces, porque de última estás en una juntada y pedís permiso, decís, che, te jode que fue. Sí. Bueno, joya. Si te lo Pero permiten, gente no que pasa no nada. conoces, claro, tipo te metes en un subte, me parece una locura igual. Yo siento que hay lugares en los que tenés que estar en una para hacerlo. Pero claro, en un bar, por ejemplo, fumar adentro, qué sé yo, te lo tienen que habilitar. Sí. De última. Pero aunque te lo habiliten, estás haciendo que un montón de gente fume. Es que sin que hace quiera poco fumar. leí un debate que decía unos que se estaban quejando de gente que los molestaba porque estaban fumando en la parada de colectivo. Y el chabón decía, Claro. no, yo estaba esperando y me prendió un pucho y se empezó a quejar porque estaba tirando humo. Y sí, porque estás esperando claro. un colectivo y vos lo que menos querés es que venga un boludo a llenarte de humo la cara porque pintó. Claro. Es que pasa lo mismo también, acá nos metemos en un tema más sensible, pero pasa lo mismo con el porro, o sea... Sí, y es hasta peor porque sí, el humo si vos es mucho más te fuerte. deja loco. O sea, te deja loco. Te puede dejar loco el humo de un vaso. Digo, estar en un recital y que haya un loco fumando al lado tuyo y vos estás por ahí con tu primito, con tu hijo y qué sé yo. Decía, amigo, yo me estoy poniendo loco con el humo de la cosa que está fumando. ¿Entendés? Imagínate el pibito. Le agarra un ataque de pánico, ¿qué hago? ¿Entendés? Bueno, ahí hay un tema de que no hay... en un momento había mucho tabú y la gente, que tampoco sé si es la solución, pero había mucho tabú, pero digo, si estás en un parque y hay gente, el código básico de convivencia normal, de decir, bueno, si hay pibitos, si hay gente, si hay... me corro y lo hago solo, o lo hago con gente que no le moleste, que sean conocidos y demás. Si tu objetivo, por ejemplo, en este caso es consumir THC, comete un brownie. O sea, hace cosas que no jodan al resto. Si vas a estar chipá, loco, si vas a estar en una situación, listo, claro, si vas a estar en una situación que te expone al resto de las personas, busca la alternativa menos comete unas que gomitas. joda menos. Claro, comete una gomita. Sí. No importa, pero algo. O sea, hay alternativas. No, el tema es que el humo se esparce. Ahí, hablando en lugares cerrados, es un problemón, porque vos le estás agregando componentes al aire que están respirando todos. Cuando es un lugar abierto, uno supone o pretende que como es abierto se va, pero en realidad se expande. Entonces vos tenés un montón de gente que no sabés si el que está atrás tuyo en la fila tiene algún problema respiratorio, ¿entendés? Y vos estás ahí, tuki, y más en el caso de los vapes, al ser aerosoles, son pesados. O sea, no se elevan tan fácil, se quedan bastante en el ambiente. No. Pero sí, queda flotando. Y también, bueno, si ya sos totalmente irresponsable, si le fumas en la cara a la gente, que hay gente que lo hace, que es como que te sopla todo para adelante como si no hubiera personas ni a los costados ni adelante. No, claro. Sí. Ya es un montón. Normas de convivencia. No, y además lo pones al otro en una situación de decirte, che, loco, estás llenando de humo. Tengo que explicar esto. Claro. Vos no ves que hay una nube de niebla alrededor tuyo. Claro. Sí, yo pienso en eso seguido porque uno naturaliza cuando tenés amigos que fuman y demás, cuando viene una persona nueva, como que lo das por sentado. Pero es algo bueno a hacer, que es algo que solemos hacer nosotros, de decir, che, te jode que fumemos o no, nos vamos. Uno se aleja, ¿viste? Normalmente. Sí. Porque es una decisión de uno, ¿entendés? Es como... No, y aparte si le quitas la componente social, generalmente es hasta mejor. Sí, porque hasta te da fiaca decir en algún momento como, che, estamos hablando re interesante acá, me voy a ir solo a fumar. Sí. Y es como que sí, no, ya fue, sigo acá y nos quedamos jugando el truco y listo, y no pasa nada. Pero sí, hay algo ahí. Yo desde mi lado creo que lo único que entiendo es que
lo que habría que evitar o lo que habría que tratar de generar es una contrainformación o una información honesta para evitar confusión y demás, y consumo únicamente por técnicas de marketing diseñadas particularmente para un público que, desde mi punto de vista, no tiene poder de decisión, y aunque sean adultos tampoco necesariamente lo tienen. Medio a modo de como conclusión de la columna, yo lo que quería plantear era esto: si estás pensando en vapear porque todos lo hacen, o porque no hace daño, o porque es peor que fumar, pensá de nuevo. No repitamos errores del pasado, no compremos la mentira envuelta en sabores de frutas y de chocolate. Las decisiones que tomamos... Sí, más vale. Las decisiones que tomamos todos los días son más importantes que las que tomamos cada tanto. Y decidir no vapear o no fumar es sin duda una de las mejores decisiones que podemos tomar por nuestra salud. Si quieren más información, como siempre, les dejo todas las referencias abajo que hay. Así que si quieren desglosar, les dejé bastante. Y si no tienen ganas de leer, porque lo entiendo perfectamente, les recomiendo 4 videos que van a quedar en las recomendaciones, aunque también están como referencias porque medio también las usé de fuentes, que resumirían todo. 2 hechos por Tío Cátedra, que es un médico y divulgador que divulga con un poco de humor. Ya les estuve recomendando algunos, pero como todos sus videos son altamente recomendables y están llenos de fuentes y tienen un montón de rigor científico. Más allá del humor que le pueda dar a sus guiones, está todo basado en artículos. Otro es hecho por la hiperactina, que como todos sus videos son altamente recomendables. También esto ya es divulgación más dura, pero sigue siendo de consumo más tranquilo. Y por último, uno hecho por Kurzgesagt, en pocas palabras, si no lo conocen. Muy bueno. Este está en inglés todavía porque este es muy nuevo y todavía no lo pasaron a español, pero bueno, como todos los videos explican todo muy claramente y con animaciones bastante claras. Así que bueno, mis recomendaciones van a ser también referencias y van a ser también parte de la columna esta vez. No voy a recomendar nada ajeno. Perfecto. Yo, podría recomendar este libro, el de Propaganda de Edward Bernays. En algún momento ahondaré en eso. Es un libro que expone más o menos las técnicas de la industria, particularmente yankee, para vender productos y cómo utilizaron, por ejemplo, componentes tóxicos y demás. Él, lógicamente, es su libro, él no lo dice, pero cuenta, por ejemplo, ejemplos y demás. Es del que usaba las técnicas. Claro, es el que diseñó la forma. Es como si yo te digo, ¿cómo se llamaba? Goebbels. Sí. O sea, era el tipo que organizó la forma de difusión y demás. Está bien. Y es interesante porque fue cuando estuvo el boom del consumo femenino de tabaco, que disparó la venta muchísimo, porque antes estaba relacionado solo a obreros. Fue con este tipo, con las técnicas de este tipo. Y se siguen aplicando hoy en día. Uno de los videos que yo recomendé, que es uno de los del Tío Cátedra, que se llama Fumar Mata, básicamente, hace como todo un recorrido histórico re zarpado y te muestra cómo fueron usando todas las estrategias una por una y cómo les funcionó, no les funcionó, por qué les funcionó. Y nada, claro. Ver eso y analizarlo con la actualidad te da como un paralelismo bastante interesante. Después lo empezás a ver en un montón de lugares, tipo comida, bebidas, el alcohol también, cumple con lo mismo. Yo me centré en esta industria porque está desregulada. Sí, pero porque está emergiendo, ¿no? Claro, pero con el alcohol pasa exactamente lo mismo. Sí, en general. Es algo que está completamente normalizado. No hay tomadores pasivos, por suerte, porque no podés hacer tomar a alguien que no está tomando. Pero igual sigue siendo altamente peligroso y está expuesto a toda la juventud sin regulación. O sea, si bien es ilegal fumar, tomar. Sobre todo en Argentina. Sí, sobre todo en Argentina y más en la. Sobre todo en Argentina. Pero. En el interior. Claro. Sí. Y en Capital también, pero claro, hay menos regulación, entonces hay un acceso más libre por ahí por parte de los pibitos. Claro, y se permite, por ejemplo, tomar en la vía pública y cosas así que... Bueno, claro. Claro. O sea, que es ilegal, pero bueno, es un gris, porque son chicos y... Sí. Es complejo, pero bueno, ya con esto cerramos. Nos vemos en el próximo episodio. No sé de qué, pero bueno, nos vemos en el próximo episodio con más. Veremos. Yo tampoco. Nos vemos. Nos vemos.